Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Seguramente en sus casas, todos estamos en la casa en este momento, por prescripción y por indicación de las autoridades. Así que como vamos a estar en casa muchos días, varios días, no sé cuántos días vamos a estar en casa, la idea es poder animarles, poder darles una palabra, poder acercarme a usted y aún a los amigos de sus amigos, si usted quiere. Podría dar un like y compartir también este video y esta palabra. La idea es dar una palabra de aliento todos los días. Vamos a estar todos los días a esta misma hora por este mismo Facebook, ¿sí? Por Facebook Federico Núñez, para compartir una palabra con ustedes. Así que bienvenidos a esta tarde maravillosa, que Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. El Señor le bendiga donde quiera que esté. No importa dónde esté usted, lo importante es que usted pueda compartir conmigo una palabra de aliento. La palabra de Dios siempre es una palabra de aliento para nosotros. Dice la Biblia, vamos a leer un poco la palabra y compartir un mensaje, un pequeño mensaje con usted, alentarlo en esta tarde, animarlo. Seguramente no tiene muchas cosas que hacer porque no hay muchas cosas en la casa que se pueda hacer por muchos días. ¿Y por qué no tomar un tiempo a esta hora para compartir una palabra? Dice el libro de Isaías capítulo 40, Isaías capítulo 40 en el versículo 3 al 8. Dice, una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Del verso 5 en adelante dice, una voz dice, proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo, que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero, dice al final, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías capítulo 40, versículo 3 al 8. En varias ocasiones, en la palabra, se menciona que Dios envía a ciertos profetas a realizar una proclama. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, en el capítulo 7 y versículo 2, se le envía a Jeremías a proclamar a toda la provincia de Judea acerca del tema de la adoración. Es una proclama que Dios le envía al profeta, que Dios envía por medio del profeta Jeremías. Ahora, en el libro de Jonás, en el capítulo 3, versículo 10, 3:2 dice, Dios le dice a Jonás, ve a Nínive y proclama. La idea era que que Jonás fuera a Nínive y proclamara, ¿sí?, un anuncio, algo que debía llegar a conocimiento de todos, que era la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es una proclama? ¿A qué se le denomina una proclama? Una proclama es una declaración, un principio de algo, o también puede ser una forma de reinado o la forma en que alguien quiere reinar sobre otra persona o gobernar sobre otra persona. O también es una notificación, es un anuncio solemne que se hace en voz alta, es algo que alguien quiere comunicar y que debe llegar a conocimiento de todos. Así que en este pasaje del capítulo 40 del libro de Isaías, versículo 3 al 8, en dos ocasiones el Señor dice proclama. En el verso 3 dice una voz proclama. ¿Qué es lo que el Señor proclama? Él mismo está proclamando algo que quiere que nosotros lo sepamos. Él está proclamando. Y Él dice, preparen en el desierto un camino para el Señor. Qué interesante. La palabra desierto creo que todo el mundo sabe lo que significa en la Biblia. Ese lugar seco, ese lugar improductivo, ese lugar que no da nada, ese sequedal. No, dice la Biblia, preparen en el desierto un camino. No, un camino. Recuerden que nosotros, Él está hablándonos a nosotros, Él está haciendo la proclama. Y Él dice, ustedes tienen que preparar en el desierto donde no hay nada, un camino para el Señor. Es decir, Él quiere venir a nosotros, o nosotros debemos ir hacia Él,
pero tiene que haber un camino. Él está esperando que nosotros allanemos el camino. Dice, prepara el camino. Le está hablando a personas que viven en el desierto. Personas que hoy están frías, que están secas, que están improductivas, que no producen nada, que quizás están desviadas del camino. ¿Y por qué no este es un momento propicio en la casa? Decir, Señor, mi vida de aquí para atrás ha sido improductiva. Hoy yo quisiera ser una persona diferente, que cuando termine esta epidemia, esta pandemia mundial, mi vida cambie. Yo quiero ser distinto, no quiero, porque va a haber un antes y un después de esto, ¿no? Va a haber un antes y un después. ¿Por qué no empezar a decirle, Señor, que mi vida pasada pase, que mi vida improductiva se acabe, que mi vida de desierto he estado navegando y viviendo en un desierto? ¿Por qué no decirle al Señor, Señor, quiero cambiar, voy a comenzar a preparar un camino para el Señor? Y luego dice, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Todo este mensaje es para nosotros. Recuerden, Él está proclamando algo que quiere que nosotros sepamos. Y Él dice, ¿qué tenemos que hacer? Enderezar en la estepa un sendero para nuestro Dios. ¿Saben qué? En la estepa las plantas crecen aisladas, unas de otras. ¿Escuchó esto? En la estepa las plantas crecen aisladas y se adaptan al sequedal. Mire si lo aplicamos a nuestra vida. A veces vivimos tan apartados, ¿no? Fíjese cómo ha hecho Dios para juntarnos, ¿no? Interesante lo que ha hecho Dios. Dice, plantas aisladas y adaptadas a la sequedad son las que viven en las estepas. Y el Señor dice, enderecen la estepa un sendero para nuestro Dios. En la estepa donde están aislados, donde están adaptados a la sequedad. Mire, esto habla de vidas cómodas. A veces estamos tan cómodos en nuestra vida cristiana que creemos que es suficiente con congregarnos un día, con orar de vez en cuando, con leer la palabra de vez en cuando, con una ofrenda de vez en cuando, con un diezmo de vez en cuando. Creemos que a veces con eso alcanza, son vidas cómodas. En realidad dice Dios, ¿por qué no empiezan un camino nuevo? ¿Por qué no enderezan ese camino torcido, no? Ese camino torcido, ¿por qué no empiezan a enderezar el camino que están allí entre las plantas secas, cómodas? ¿Por qué no empiezan a enderezarlo? Es tiempo de enderezar nuestra vida. Es tiempo de decirle, Señor, yo quiero cambiar de verdad. Quiero que mi espíritu cambie, que mi vida cambie, que mi ser todo cambie, porque necesito un cambio. Dios está diciendo, yo quiero que ustedes sepan que necesito de ustedes un cambio, que preparen un camino en el desierto, que enderecen un sendero en la estepa, allí donde hay plantas secas, esas plantas que viven cómodas allí, adaptadas al sequedal. Yo quiero que cambien, que haya un cambio. Luego dice, sigue hablando, algo recuerde, algo que Dios quiere que usted sepa y que yo sepa. Dice, que se levanten todos los valles. Los valles, ¿sabe usted que los valles son terrenos bajos? Son terrenos de niveles muy bajos, ¿no? Cuando uno vive muy debajo de la vida, vive debajo del estándar de la vida de Dios. Tenemos que decir, Señor, quizás si me miro un poquito, decir, de acuerdo al estándar de la palabra, ¿yo estoy viviendo un estándar al que Dios requiere que yo viva? ¿O estoy viviendo debajo de los estándares espirituales que Dios requiere de mi vida? Yo creo que tenemos que analizarnos. Sí, Señor, Dios está queriendo que hoy sepas esto. Él está anunciando, yo quiero que se levanten los valles, que crezcan, que se transformen en montes, en montañas, ¿no? En montañas, eso habla de nuestra vida. Si estamos allá abajo, ¿no? En el valle, el Salmo 23 habla, cuando ande por valle de sombra de muerte, habla de andar allí abajo en el valle, en un nivel muy bajo, en un estándar muy bajo de vida. Dios quiere que cambies tu estándar de vida. Cámbialo hoy. Dile, Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero levantar mi vida, comenzar a volar como el águila, levantarme para ti, Señor, para poder servir a la iglesia, para poder ser un cristiano útil, para poder utilizar los dones que Dios me ha dado, para poder utilizar los talentos que Dios me dio, para utilizar todos los recursos que Dios me dio y ponerlos a disposición de la iglesia o a disposición del Evangelio, para que el Evangelio sea productivo, para que el Evangelio vaya adelante. Luego dice, que se allanen todos los montes y colinas. Allanar el camino. Dios está pidiendo preparar el camino, enderezar el camino, que se levanten los valles, que se allanen los montes y colinas, ¿no? Lo que es a veces ese montes y colinas, dice el Señor, eso que va así, ¿no? Lo estoy mostrando acá.
Sube, baja, un día estoy bien, otro día estoy mal, un día estoy más o menos, otro día estoy allá abajo, ¿no? Es una especie, hay vidas que si uno muestra esa tablita que hace en ¿cómo se llama? Un electrocardiograma, ¿no? El electrocardiograma que hace así permanentemente, ¿no? Hay vidas que están arriba un rato, abajo, arriba, abajo. Dice Dios, hey, quiero que allanes eso. Quiero que allanes, ¿no? Hoy que están hablando de aplacar la curva, ¿no? De aplastar la curva con este tema de la pandemia, yo diría, allana el camino, hermano, pero estoy hablando de tu vida, no de la pandemia. Estoy hablando de tu vida. Dice el Señor que se allanen los montes, ¿no? Esto es decir, vidas que están acomodadas allí al nivel que Dios requiere, no abajo, no en un camino torcido, no en un camino de desierto, no en un camino donde hay plantas allí que están adaptadas y uno camina entre ellas, sino dice el Señor, yo quiero que se allane tu vida. Y al final dice que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. No, el terreno escabroso es un terreno lleno de rocas, ¿sí? Con fuertes desniveles, son lugares de difícil acceso. Creo que el Señor está hablando en la iglesia y le está diciendo, mire, hay algunos lugares donde es tan difícil ir, porque te ponen tantas reglas, hay tantas instrucciones de hombre, hay tantas palabras, hay tantas condiciones para ser parte de. Dios no pide condiciones para ser parte de la iglesia. Las condiciones para ser parte del reino es arrepentirte, cambiar tu vida, pedir perdón por tu pecado, aceptar a Jesucristo y decirle, Señor, quiero que seas el Dios de mi vida. Y a partir de ahí, comenzar a caminar una vida de acuerdo al estándar de la palabra. Hermanos míos, dice, si tú haces esto que yo te proclamo, escuche, que prepare el camino en el desierto, que enderecen en el camino, dice, un sendero en el camino, ¿no? Que se levanten los valles, que se allanen los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele, dice el Señor. Si tú haces esto, escucha, si tú haces esto, dice el Señor, entonces se revelará la gloria del Señor para tu vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén ahí en su casa, no? Entonces se revelará la gloria del Señor y toda la humanidad lo va a ver. Él está esperando un cambio de la iglesia. Él está haciendo una proclama. Él dice, yo quiero ver cambios. Quiero ver cambios notorios en la vida, porque cuando sucedan esos cambios, cuando ocurran esos cambios, dice el Señor, cuando ocurran esos cambios, yo les aseguro, cuando ocurran esos cambios, yo me voy a revelar a sus vidas, la gloria del Señor va a venir sobre ti y todas aquellas cosas que estás anhelando, todas esas peticiones que tienes en tu corazón, el Señor te las alcanzará. Pero tienes que haber un cambio. Dios quiere que cambies. Puedes decir conmigo allí donde estás, yo debo cambiar. Yo debo cambiar. No porque me lo pide el hombre, no porque me lo pide el pastor, no porque me lo pide la organización. Yo debo cambiar porque Dios me está proclamando y me está diciendo, Dios me da un anuncio que Él quiere que yo sepa, que quiere que yo cambie. Cambia. Cambia para tu bien. Cambia para la gloria de Dios. Cambia porque eso va a ser bendición para tu vida. En la segunda proclama, desde el versículo 6 al versículo 8, ¿no? 6, 7 y 8, dice la palabra, otra vez, ¿no? Vuelve a proclamar. Es interesante, voy a tomar la palabra. Dice aquí la palabra del Señor, una voz dice, proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo, el profeta. Y Dios vuelve a hablar. Dice que todo mortal es como la hierba. Que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. ¿Saben de qué habla esto? Esto habla de la fragilidad de nuestra vida. Valemos tan poco para este mundo, ¿no? Es tan frágil nuestra vida. Mire qué frágil que es que una pequeña gota de este virus puede llegar a matar a una persona. Qué frágil que somos. No se necesita una luz, no se necesita una ola gigante, un tsunami para acabar con nuestra vida. Hace falta solo una gotita. Nada más que eso. Es tan frágil nuestra vida, es tan corta nuestra vida que tenemos que analizar si estamos viviendo como si esto fuera la eternidad. No es la eternidad.
Esto es lo pasajero, esto es lo momentáneo. Lo mortal es como la hierba, dice, la hierba del campo. Nosotros diríamos el yuyo, las plantitas que nacen en el monte y que toda su gloria, dice, toda esa gloria es como la flor del campo que nace en la mañana y en la tarde ya está seca. Qué frágil que es tu vida. Analiza un poquito. A veces nos creemos tan fuertes, a veces nos creemos tan poderosos que decimos, a mí nadie, nada, nunca. Pero finalmente un día nos damos cuenta de lo frágil que son. Ese es el mensaje que mucha gente está dando hoy a través de las redes sociales, aquellos que han sido afectados por este virus. Están diciendo, preocúpense, quédense en sus casas, porque es tan frágil la vida, ¿no? Miles y miles de personas están pereciendo, algunos que parecían que eran inmortales, de repente se dan cuenta que son totalmente mortales. Y Dios nos anuncia, Dios nos proclama y nos dice, mire que ustedes son frágiles, mire que ustedes son como la hierba del campo. Y luego dice, la hierba se seca y la flor se marchita. ¿Por qué? Porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Mire, Dios apenas sopla y ya nos secamos. ¿Qué sería si Él extendiera su mano? ¿Qué sería si Él se levantara de su trono? ¿Qué sería si Él se acercara a nosotros? A veces solicitamos y decimos, Señor, ven, 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 pero no estamos en condiciones para que Él venga. No estamos en condiciones. Analiza tu vida, ve lo frágil que sos y la necesidad que tienes de cambiar y decir, Señor, mi vida es como la hierba seca, se marchita porque el aliento, escuche bien, el aliento del Señor sopla sobre ellas. ¿Qué podemos nosotros hacer con el aliento? Absolutamente nada. Más que emitir un poco de aire a través de la boca. Quizás para molestar a alguien. Pero dice Dios, el aliento de Dios, solamente el aliento, ni siquiera una palabra. Ni siquiera una palabra de juicio. Ni siquiera una palabra de reprensión necesita Dios. Solamente necesita soplar sobre nosotros y ya está, nos fuimos, ya no somos más. Debemos analizar nuestra vida, hermano. Prepara tu vida para volver a los caminos del Señor. Finalmente dice la palabra aquí, sin duda, el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita. ¿Saben quién es la hierba? Dice la palabra, el pueblo es la hierba. Usted y yo somos la hierba. Todos los seres humanos somos la hierba de este mundo. Y dice Dios, Dios sopla sobre esta hierba y se seca y se acaba y hasta la flor más hermosa y la hierba más dura que surja, Dios la seca con su aliento. Esto es una comparación que Dios hace. ¿No saben por qué? Porque dice al final de este pasaje, todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita. Pero dice al final esto, escuche bien. Dice, escuche bien, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Hay algo que siempre va a estar. Nosotros estamos hoy y mañana no estamos. Pero después de nosotros está la palabra. Después de nosotros seguirá la palabra para los que queden. Pero ¿saben qué? Un día nos vamos a encontrar con la palabra allá arriba. Porque dice el libro de Apocalipsis que un día, allá arriba, en ese gran juicio, el Señor va a abrir el libro. Y cuando habla el libro, habla de la Biblia, de los 66 libros de la Biblia. Cuando Él abra el libro, va a abrirla para emitir juicio. Si es que vivimos de acuerdo a los estándares que Dios nos pidió vivir. Si caminamos y nos acercamos a Dios por el camino que Él nos pidió caminar. Si nuestra vida se comportó según lo que Dios quería. Dice, se va a abrir el libro y luego dice, y los libros, los hechos, lo que hayamos hecho en nuestra vida. Todas las cosas que decimos y todas las cosas que hacemos están escritas en un libro, Dios las escribe. Y el día final, Él va a abrir esos libros. Comencemos a prepararnos para vivir no solamente una eternidad con Dios. Comencemos a prepararnos para vivir una vida mejor aquí, todavía lo que resta aquí en la tierra. Decir, Señor, ¿qué he hecho en la iglesia? Analicemos un poquito ahora aquí, lo terrenal. ¿Qué yo he hecho en la iglesia? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué tanto estoy siendo útil al Señor?
¿Estoy predicando la palabra? ¿Estoy llevando la palabra a los que deberían conocer a Jesús? ¿Estoy llevando la palabra? ¿A cuántos le has llevado la palabra en este tiempo? El Señor proclama, yo quiero cambios en tu vida, por lo tanto, si cambia mi vida, cambia la iglesia. ¿Está la iglesia llevando la palabra a los que no conocen al Señor, a los no alcanzados? ¿Está la iglesia intercediendo por aquellas personas necesitadas? ¿Estamos preocupados por el resto o solamente preocupados para adentro? ¿Estamos realmente interesados en aquello que Dios sí está interesado, que es la vida de aquellos que no le conocen, que es aquellos que se pierden sin saber y conocer el amor de Jesús, sin siquiera haber oído el nombre de Jesús una vez? Hermanos míos, que el Señor nos ayude. Dice, nosotros somos frágiles. El Señor nos pide cambiar a nosotros para poder ser de bendición para la iglesia, para nuestra vida y para nuestra propia familia y para todos los que nos rodean. También el Señor dice, ustedes son tan frágiles que yo soplo sobre ustedes y se secan, desaparecen. Señor, yo quiero que sople, pero tu Santo Espíritu sobre mí. Pide al Señor hoy, Señor, sopla tu Santo Espíritu sobre mí. Señor, empodérame de tu Santo Espíritu para ser una persona útil, para ser una persona bendecida, para ser un siervo o una sierva de Dios, un hijo o una hija, un cristiano o una cristiana, lleno del poder del Espíritu Santo para llevar las buenas nuevas de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Querido hermano, déjame orar un minuto por ti, solamente unos segundos para orar y dejarte esta palabra de esperanza, porque hermano mío, prepárate. Prepara tu vida, porque después de esto, después que pase esta pandemia, después que pase esto, mi deseo es que vuelvas a la iglesia empoderado. Que le diga, pastor, ¿saben qué? Reflexioné. Ya no soy la misma persona que se fue de la iglesia cuando usted cerró la iglesia por la pandemia. Cuando yo regrese, cuando tú regreses, tienes que decirle, pastor, aquí viene una nueva persona, una nueva criatura. Una criatura empoderada en el Espíritu Santo, lleno de los dones de Dios. Dígame qué hacer, estoy para servir. Dios se va a alegrar muchísimo, porque Dios ha proclamado que quiere un cambio para su pueblo, y ese es el cambio que está esperando de ti y de todos aquellos que le aman. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra. Bendice a mis hermanos, yo te doy muchas gracias por esta palabra, Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, tú nos has anunciado una cosa, que tiene que llegar a conocimiento de todos. Gracias, Dios, porque tu palabra es clara, es precisa, es directa y llega al corazón. Aquellos que están en este momento enfermos, mando una palabra de oración y digo, Señor, una palabra de fe, que sean sanos en el nombre de Jesús. Aquellos que están necesitados, porque quizás el trabajo se les ha quitado en este momento, Padre, en el nombre de Jesús, que puedan ver el sustento, la mano del Señor sobre su vida. Gracias, Dios, por cada uno de mis amigos que están allí del otro lado del Facebook. Si te gustó este mensaje, dale un like. Y si te bendijo, compartilo con tus amigos. Que Dios te bendiga y será hasta mañana a esta misma hora.